hermano, la salvación es un regalo tan grande, tan maravilloso, que nosotros debemos de hacer partícipes a toda nuestra familia, a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, a todas las personas, aún hasta los que no conocemos, hermanos, los deberíamos de meter en el plan, porque ese es el plan de redención de Dios. Quisiera comenzar por decirle que hay muchas posiciones referente a la salvación, ¿verdad? Y algunas están muy perdidas y lejanas de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque algunos clasifican a la novia, los amigos de la novia, los invitados a las fiestas, y ahí se meten a un gran relajo. Pero realmente durante toda la historia únicamente se han manejado dos posiciones, el arminismo y el calvinismo. Y el arminismo, para que nosotros, hermano, entendamos, lo que estaba diciendo Arminio, quien escribió en la Confesión de Westminster y Dort, en el año 1647, imagínense, este Arminio, un monje, él estaba poniendo esta posición referente a enfatizar el libre albedrío del hombre, pero él habla que la salvación por ese libre albedrío, el hombre una vez la recibió, la pueda perder. En el caso de Calvino, según los cánones también del año 1647, habla, porque digamos en el calvinismo está el ultracalvinismo, el calvinismo moderado y el bajo calvinismo. Eso fue porque se crearon varias corrientes y ellos hablan de la depravación total del hombre, hablan también de la elección incondicional de Dios, la expiación ilimitada, la gracia irresistible, y el calvinismo se basa en la seguridad eterna. Entonces, al manejar esto, que no voy a entrar en esos puntos porque si no nos vamos a perder y nos vamos a alargar, lo que yo le quiero decir que tanto son dos posiciones, unos los arministas que hablaron que se perdía la salvación y los calvinistas que no se pierde la salvación. Nosotros no somos de ninguna de las dos corrientes, pero estamos un poquito más inclinados hacia la de Calvino, aunque no somos calvinistas, nosotros somos de Ministerios Palabra Fiel, y nosotros, escuche, nosotros somos pentecostales moderados. ¿Qué significa el pentecostalismo moderado? En que creemos en el poder del Espíritu Santo y su manifestación y toda, pero en una forma moderada y no alocada, ¿verdad, hermano? Por eso es que nosotros en nuestros cultos, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, tampoco hacemos relajos, ¿verdad? Sino que lo llevamos suave el asunto. Pero sí creemos en la manifestación, en las sanidades y todo el asunto, y nos basamos en el mover del Espíritu Santo, que sí lo creemos, que el Señor envió poder, como lo hablaba el viernes, y creemos que podemos echar fuera demonios, y creemos, pero en forma moderada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los que no son moderados echan fuera demonios dándole de tomar una botella de aceite al endemoniado, y entonces hacen un montón de cosas que nada tiene que ver con las Escrituras. Y del pentecostalismo, pues algunas manifestaciones de temblor y de como que le está dando a uno un ataque epiléptico, ¿va? ¿Usted ha visto? ¿Va? O alguien que le hace así, ¿va? Que parece barrilete, ¿va, hermano? Dándole ahí y que sienten, pero yo no me estoy burlando, pero así sienten ellos el Espíritu Santo. Sin embargo, yo pienso que el Espíritu Santo, más que expresiones corporales, es poder. Por eso lo enseñé el viernes. Es poder y manifestación de Dios para la iglesia. No es para que nosotros, inclusive el hablar en lenguas es bueno, el profetizar es bueno, pero lo que el Señor quiere es que usted modele más el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Por ejemplo, en el campo de la salvación y del cambio de las personas, va a ver aquel drogadicto, aquel alcohólico,
aquel asesino, aquella persona, convertirse a Cristo por la evangelización en medio del poder del Espíritu Santo. Ahí cambia la situación. Así que hoy vamos a hablar, hermano, eso de la doctrina de la salvación, y vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 al 20. A ese la Biblia le llama el texto de oro. Eso quiere decir, así como en Mateo hay una regla de oro, que es una regla muy importante, y la regla de oro de San Mateo es el amor. Y en este el texto de oro de la salvación, porque dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor bendiga esta palabra. Entonces fíjense que cuando usted mira en el verso 18, dice que el propósito de Dios fue de rescatarnos de la vana manera de vivir. Por eso en otra versión dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda, dice en esta versión, mire, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Entonces, lo primero que vamos a entender, hermano, es que aún la familia enseñe buenos principios, aunque no todos, enseñen buenas reglas de disciplina dentro de los hijos y den muchas cosas buenas a sus hijos. La Biblia dice que Dios nos está rescatando de esa vana manera de vivir. Y esta otra versión dice que la actitud nuestra como padres es absurda. ¿Por qué? Porque imagínense si en el aspecto teológico hay muchos aspectos a definir y comprender. Ahora imagínense cuántas familias sabemos y cómo ponernos de acuerdo nosotros para decir, bueno, la familia dice así debemos de educar, así debemos de formar, así debemos de instruir. Y hay muchos libros de sociología, de psicología que hablan de la familia, pero están lejos de la verdad. Incluso ahora en algunos libros de psicología y sociología ya entra la llamada tolerancia, donde inclusive, hermano, hasta donde se ha perdido la ciencia, donde quieren ver de que la familia pueda ser instruido por dos papás y por dos mamás. Usted lo está oyendo que viene esa situación. O sea, que haya dos hombres casados y dos mujeres casadas y que os instruyen mejor a los niños que nosotros. Y ponen argumentos en que la familia esté deteriorada, porque hay muchos tipos de familia, ¿verdad? La familia alcohólica, drogadicta, la familia autoritaria, la familia enferma, la familia pobre. Hay muchas clases de familia que están instruyendo, y ellos toman algunos ejemplos de que no hay buenos padres. Por eso, hermano, para ser instruida la familia tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Creador. Y el que nos da el modelo de la familia es Dios. Y los principios que tenemos que vivir es Dios. Y la otra cosa importante es que entonces el Señor quiere rescatarnos, y el pago de ese rescate no fue por cosas, dice, perecederas como oro y plata, sino que, hermanos, se pagó con la sangre preciosa de Jesús. Eso vale la salvación de nuestra familia, la sangre preciosa de Jesús. Entonces, cuando está diciendo esa vana manera de vivir, es que estamos nosotros heredando la vana manera de pensar de nuestros padres. O sea, recuérdese que como usted piensa, define quién es usted, ¿verdad? Como la familia se identifica, ¿verdad? Porque
digamos, hay algunas familias, hermano, que viven medias locas, ¿verdad? Y uno mira, y como ellos piensan, así piensan los hijos. Y pareciera que uno está ofendiendo, ¿verdad? Pero en la televisión, por ejemplo, pasan programas donde hay familias que hay papá, mamá y tienen 3 hijos, varones, pero como no tienen nena, pero uno de los varones quiere ser nena. Usted los ha visto los programas y el papá y la mamá apoyan porque ese es su modelo de vida, esa es su libertad. A eso se refiere, que uno actúa y enseña a los hijos en nuestra vana manera de pensar y no conforme a los principios bíblicos. Por eso dice Proverbio 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es, dice en la versión de las Américas. O sea, lo que haces y la clase de vida que vives es como tú eres. Por eso es que si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo nos manda. Que ese debe de ser el principio. En Efesios, en el capítulo 1 y versos 4 al 5, cuando está hablando que usted y yo fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, dice, según nos escogió, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Y dice, y nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, conforme al beneplácito del hombre. Entonces, mire, todo lo que encierra esa primera de Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana de vivir, ¿verdad? Y fuimos rescatados de esa forma de instrucción de la familia para que vivamos como cristianos en el modelo de Cristo. Porque Dios, desde antes de fundar este mundo, en su corazón, en su presencia, eso quiere decir que Dios no tiene tiempo, en su presencia, antes, durante y después, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él ya lo había visto a usted, ya me había visto a mí, que hoy, por ejemplo, íbamos a estar aquí alabando y glorificando su nombre, y que Él había escogido el querernos llamar. Eso es lo que está explicando Efesios en el capítulo 1. Otros se meten a unas profundidades ahí que nada que ver. Él nos escogió desde antes de la fundación. Bueno, entonces vamos a ver 4 puntos muy importantes referentes a la salvación del hombre. Y para poder determinar la salvación del hombre, porque no lo puede decir ninguna persona, tenemos que ir en primer lugar a la Biblia. Y entonces, la Biblia, hermano, es otro problema para algunas iglesias cristianas o algunas denominaciones cristianas o algún tipo de religión que se llama cristiana. Porque, por ejemplo, a la Biblia, algunas religiones que se llaman cristianas le agregan libros llamados apócrifos, que son libros que no fueron inspirados ni aprobados en el canon de los grandes hombres de Dios que estudiaron, guiados por el Espíritu Santo, para dejar los 66 que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Otros usan la Biblia, pero usan un libro. Usted sabe de esa religión que tiene el libro Mormón. Otros tienen una Biblia que la han trastocado tremendamente, que no enseña lo que verdaderamente enseñan todas las demás Biblias. Y en el campo de nosotros los evangélicos, unos evangélicos son puros antiguos testamentarios, ¿verdad? Ahí se ponen a predicar y no quieren predicar del Nuevo porque son del Antiguo Testamento. Y otros que se llaman neotestamentarios, que le dan más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Pero hermano, la Biblia es una, ¿verdad? Nosotros creemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22.
toda la Biblia es inspirada. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es la única, inmutable e infalible e inerrable palabra de Dios. Y cuando decimos única, ¿verdad? Única, porque es única, no hay otra más. Porque esa es la base de la fe cristiana. Y hay dos pasajes que corroboran esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, toda escritura, no dice alguna. ¿Cómo dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces nos está hablando de que toda la escritura que usted tiene desde Génesis a Apocalipsis la inspiró Dios. ¿Y cómo la inspiró? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? En esta versión dice más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Pero mire, el verso 21 es muy importante. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Note, en primera de Timoteo decía que toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire cómo contesta la misma Biblia. ¿Y cómo fue inspirada? Entonces dice, porque los santos hombres de Dios, todos los que escribieron en la Biblia, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que eso nos deja claro. La Biblia enseña que el único y solo camino hacia la vida eterna es el Señor Jesucristo. Si algo los cristianos tenemos que fundamentar bien, es que no hay salvación por medio de nadie, más que solo por medio de Jesucristo. Nada de que por medio del apóstol Pablo, que por medio de María, no, la Biblia es clara en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Solo por medio de Jesucristo. Y aquí viene lo lindo, ¿verdad? Entonces usted fue salvo. Usted es salvo, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su destino? Eso es interesante porque yo siempre les hablo que tenemos un destino. Y quiero decirle, como usted es salvo, su destino es eterno. Por eso ahí la importancia de predicar y que nuestra familia se vaya con nosotros, porque hay un destino eterno. Y entonces ahí es donde habla la Biblia que hay dos caminos, ¿verdad? Ir al cielo e ir al infierno. Y meterme ahí sería irnos más allá, porque hay que explicar un montón de textos y hoy les traigo, pero muchísimos textos, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que el infierno está descrito, que es el lugar del llanto, del crujir de dientes, donde todos los sentidos perceptivos de nuestro cuerpo, los sensoriales, serán trastocados en el infierno, como por ejemplo en sus ojos, no viendo cosas bonitas, viendo cómo torturan gente, cómo la queman, viendo a los demonios, hermano, qué horrible, ¿verdad? Con los ojos, en los oídos, oyendo gritos y lamentos, pero no solo por un día, por la eternidad completa. ¡Ay! Ya no, ya no. Y usted está oyendo a otro y después el otro lo va a oír a usted cuando a usted le estén dando también. A usted no, a otros les estén dando, hermano. ¿Ya? Y será el llanto y crujir de dientes, le decían a un hombre. Pues yo no tengo miedo porque no tengo dientes, soy cholco, ¿sí? El tacto, porque lo van a golpear, lo van a quemar, ¿verdad? Donde el gusano no muere. Cómo entran los gusanos y salen, hermano, una cosa horrible. Bueno, pero ya no hablemos de cosas feas, mejor hablemos del destino eterno, hermano. ¿Hacia dónde vamos? Al cielo. Entonces,
El Señor lo habla claro. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe, no se confunda tu corazón. Creen en Dios. Amén, dice uno, ¿verdad? Creed también en mí, dijo Jesús. Mire, otra vez refuta él. ¿Creed en quién? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿y dónde está el Señor? A la diestra de Dios Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ah? Entonces, esa es la gran garantía al dejar esta vida, hermano. Aquí dejamos una vida sufrida, corrida, de mucho trabajo, de muchas enfermedades, pero vamos al cielo, a la presencia del Señor. Y por eso los cristianos, hermano, cuando muere un ser querido, no nos tienen que dar agua con carbón, ¿verdad? Ni nos tienen que estar resucitando con ruda, porque nosotros tenemos fe. Ahora, que lo resuciten con agua y con carbón, si usted ve que su papá y su mamá no se fue al cielo. Porque ahí sí usted lo sabe. Ve que su papá se murió sin predicarle a Cristo. Eso es durísimo. Un hijo sin Cristo, eso es duro, hermano. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso es que hay que predicar en estas semanas, hermano. Queremos ver la salvación. No es por llenar una iglesia. No, hermano, es por esto. ¿Estamos comprendiendo? Hay que hablarle a la familia. Porque ahí sí sería duro. Mire, para mí ha sido duro, se lo voy a decir claramente, ir a predicar a un entierro. Donde algún hermano de la iglesia me dice, mire hermano, enterramos a mi papá o a mi hermano o a mi tío o a quien sea. Pero mire, él no era cristiano, él tomaba, tenía una vida desordenada, pero queremos que usted vaya a hacer un culto. ¿Y para qué, verdad, hermano? Porque en primer lugar hasta cuesta predicar. ¿Y sabe por qué cuesta predicar? Porque uno va a decir, ay, don Juancho se fue al cielo. En la casa de su padre hay muchas moradas y ahí lo recibió el Señor. No, yo tendría que decir que el diablo lo recibió, hermano. ¿Me está comprendiendo? Cuando a uno de pastor usted me invita a que le vaya a predicar a un funeral donde no. Ahora, ¿qué hago yo ahí? Mejor le predico a los vivos y no hablo del muerto, fíjese, hermano. Les hablo que se arrepientan y que se conviertan porque es mejor. Y lo peor es que después de que uno sale, entran un montón de señoras ahí a hacer un montón de rezos y entonces no se le atina de qué estamos haciendo ahí. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero yo, hermano, si ustedes me van a enterrar a mí, o mi familia, mejor dicho, porque no son ustedes, mi familia me va a enterrar, yo sí no acepto que me vengan que de esta religión, que de otra. Yo quiero cantos alegres, quiero alabanzas, y quiero que el que predique un mensaje como este, que nos estamos siguiendo en la presencia, en las promesas del Señor. ¿Me está comprendiendo? Porque la convicción mía fue esa y eso es lo que tienen que respetar de mí. No que hay hermanos que se sienten así como que no hayan qué hacer porque viene una familia que tiene una religión y viene otra. Conciliemos pues, hagamos las dos cosas. No, vamos a respetar la fe del que se murió. ¿O no es así? Usted ya no manda. Es el que murió en Cristo. No lo confundamos porque ya está muerto, hermano. Por eso es que vivimos en una época de mucha confusión. En primer lugar, porque a veces nosotros no vivimos bien los principios cristianos. Y en segundo lugar, Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo, dijo el apóstol, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad
y se volverán a sus mitos. Tenga cuidado, por eso, hermano, no es bueno andar uno de un lado a otro. Yo por eso ahorita, como su pastor, estoy tomando la responsabilidad de enseñarles sobre la doctrina de la salvación. El Señor me lo dijo, enséñales, porque a veces están confundidos, porque como usted se va a meter a tantos lugares, ¿verdad, hermano? Y ahí lo confunden. Y entonces dice que como uno tiene comezón, es que voy a ir allá, voy a ir allá, voy a ir, y a veces ni vienen aquí, andan por todos lados. Entonces hay maestros, dice Pablo, de acuerdo a sus deseos, que los apartarán de la verdad, ¿verdad? Y se volverán a los mitos. Y dice Colosenses 2:8, mirad pues, busque Colosenses 2:8 en lo que tomo agua. Mirad pues que ninguno, ¿qué dice? Os engañe por filosofías, ¿verdad? Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que el mundo nos está engañando. Y otra cosa, yo sí quiero ser muy enfático en esto, hermano. Y dentro de nuestra iglesia, nuestras organizaciones cristianas evangélicas, hay tantas corrientes de pensamiento y distintos tópicos de doctrina cristiana que nos confunden, y por eso somos tan separados. Por ejemplo, hay quienes le dan mucho realce al bautismo en agua. Si usted no se bautizó bien, no es salvo, y el bautismo en agua no salva, ¿verdad? Hay quienes dicen que si usted no habla en lenguas, se va al infierno. Y las lenguas no salvan, es un regalo. Mire, pobre, estamos bien perdidos, hermano, ¿verdad? Y entonces hay quienes dicen que si usted no ayuna, se va a ir al infierno. Hermano, ¿cómo? Si uno fue salvado del infierno por recibir a Cristo, si no, en vez de estar orando para que la gente venga a recibir a Cristo, a los que entren allá el día de la actividad de alcance, deberíamos de cerrar puertas y les deberíamos decir: de aquí no salen porque tienen que hacer ayuno, y los dejamos ir hasta el día lunes, porque el ayuno es el que salva, ¿verdad? O sea que nos confundimos en tantas corrientes, y entonces nosotros como cristianos tenemos que clarificar como iglesia Palabra Fiel y definir nuestra posición doctrinal apegada a una fundamentación bíblica, porque todo tiene que estar en la Biblia, y que sea cristocéntrica, que nada se puede salir de Cristo, hermano. Si Cristo está revelado desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ahí está, de Él habla la Biblia. 1 Corintios capítulo 4 versos 1 y 2. Vamos a ver nuestras posiciones. Y mire, las posiciones no son las que está diciendo el pastor Freddy Molina. No, nuestras posiciones están en la Biblia. Dice que todo hombre nos considere de esta manera. Ahí está la posición: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora vayamos al mismo texto, solo que en lugar de primera es segunda de Corintios. Es fácil que se le quede 4, 1 y 2. Entonces sigue hablando Pablo: por lo cual, teniendo en nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien anunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces Pablo está diciendo que nosotros como cristianos que predicamos la palabra y administradores de las cosas de Dios, en primer lugar, el primer requisito es que seamos hallados
fieles. ¿A quién? A Cristo. Fiel a Cristo. ¿Y qué significa fiel a Cristo? Como allá en Vietnam, en la persecución de la cristiandad, cuando llegaron los hermanos a predicar el evangelio y entraron, invadieron así y escondían las Biblias, las rompían, en los trenes se llevaban una hoja, otra hoja para que llegara la Biblia por pedacitos, una Biblia para que fuera predicada. Entonces, pero un día agarraron a un pastor con su familia y le enterraron a la esposa y a los 3 hijos enfrente, y a él lo pusieron enfrente de ellos enterrados hasta aquí, y se acercaron unos soldados y le dijeron a él: si tú ahorita niegas a tu Cristo, no matamos a tu familia. Cada uno de vosotros sea hallado fiel. ¿Qué cree que hizo el pastor? Dijo: yo creo en Cristo y no voy a negar a Cristo. Pen, 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 pen y pen. Y los mataron a todos. Esa es la fidelidad del cristiano que Dios está demandando aún en medio. Ahora, ¿por qué él fue fiel? Porque sabe que él no murió ahí. Él pasó de muerte a vida, y que inmediatamente fueron coronados en el cielo por su fidelidad. Porque dice la historia que la primera, y mire, las mamás luego salen como que son chompiponas a defender a los hijos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué él dijo que no? Negaba, porque esa madre le dijo al esposo: no negues a nuestro Señor. Y penguen. Y nosotros por cualquier fiestecita, cualquier cosa, que el novio me dejó, que no sé qué, que aquí, que allá. Entonces, hermano, que el cristiano sea hallado fiel. ¿Entiende qué es fidelidad? Y entonces, si usted es fiel, dice Pablo, entonces nosotros tenemos el ministerio de la misericordia y de la gracia de Dios que hemos recibido. O sea que no hay superhombres en la iglesia. Yo no, aquí en Guatemala o en la zona 18, yo no soy un hombre importantísimo, hermano. Yo soy un hombre que fue rescatado por la gracia y la misericordia de Dios, igual que todos ustedes. No hay personajes importantes. El único importante se llama Jesucristo. Pero si aquí yo les comienzo a enseñar que me adulen, que ahí viene el apóstol y vieras que cuando yo toco al apóstol hasta siento que la mano me hace así, que se inventan un montón de cosas. Mentira, hermano. Si yo duermo, como y hago todo lo que ustedes hacen. Yo no soy un superhombre. Cristo, nuestro Señor bendito. Porque todos fuimos rescatados por gracia, por la misericordia de Dios. ¿Estamos claros? Y entonces, por eso es que aquí, hermano, no recibimos esa adulación. Por eso renunciamos, dice el apóstol. Y entonces, como usted es hallado fiel, usted dice: yo renuncio a lo oculto y vergonzoso. ¿Y qué es lo oculto? Los pecaditos ocultos que hacemos, ¿verdad? Cuando estamos ahí metidos a las 3 de la mañana viendo pornografía. Renuncia al oculto, porque usted tiene que ser encontrado fiel. Porque allá en la casa del Padre hay muchas moradas. Allá en el infierno, claro que ahí va a haber pornografía, y en vivo y a todo color. Pero eso es vergonzoso. No andando con astucia. Por eso, hermano, lo que menos podemos hacer es engañar, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles, anoche estuve orando con el Señor y en la madrugada se me apareció el mismo Señor. No un ángel, el mismo. No es verdad esto, yo solo estoy diciendo, pues como dicen unos. Se me apareció el Señor y me dijo: te voy a revelar algo que no está en la Biblia para que le enseñes a mi pueblo. Y toda la gente habla: dígalo. Pero no muy quiero decir eso. Por favor, dígalo. Ay, pastor, qué revelación. Solo del momento que yo le diga, pude haber estado orando y ayunando, si quiere usted, por 40 días y 40 noches. Pero les digo
que se me apareció el Señor y que les voy a revelar algo que no está en la Biblia, usted mejor levántese y váyase. ¿Aló? No, pero la gente se queda sentada y emocionada. Sea buen cristiano, que no lo engañen, hermano. Sino por la manifestación, dice, de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Entonces, el primer principio, la primera regla de nosotros como ministerios Palabra Fiel: todo lo que no esté en la Biblia, nosotros no lo recibimos. ¿Está claro? Y la Biblia nos dice claramente que a quien tenemos que exaltar en nuestro culto es a Jesucristo. Que por el que tenemos que trabajar es por Jesucristo. Usted no va a trabajar por mí, usted tiene que trabajar por Jesucristo, ¿verdad? Porque tanto está usted luchando por llegar a la presencia de Dios como yo también, pero Él ya está allá. Segundo punto, el hombre. Fíjese, hermano, que el hombre es la corona de la creación de Dios. Eso quiere decir que es bien importante. Y las Santas Escrituras nos presentan a nosotros, ¿verdad? Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, ¿eh? Pues estoy diciendo hombre, pero estoy hablando de mujer. El ser humano, pues, como la obra culminante de Dios. Y en Génesis, que no vamos a estar leyendo porque se nos va el tiempo, nos habla acerca del origen de la humanidad. Y ahí Génesis nos da la autoridad y la fuente de la información que los cristianos tenemos que predicar, no de teorías materialistas de la humanidad, ni mucho menos del proceso evolutivo, que no son cristianas, ni teorías de la evolución teísta, porque hay una evolución que habla de dioses. Tampoco, sino que en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová formó al hombre, o sea, su carne y su cuerpo físico, viene del hebreo basar, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es del hebreo ruach. Literalmente significa vidas en hebreo. Y dice: y fue el hombre un ser viviente, del hebreo nepesh, es decir, un ser psicosomático. Entonces, lo que hizo Dios con el hombre fue darle vida natural, o sea, una vida biológica y espiritual. Formó todo nuestro ser. ¿Y cómo lo hizo? Mire qué impresionante. Mire lo que combinó Dios: el polvo y la deidad. Mire con qué se mezcló el Señor para hacer el hombre. O sea que no buscó oro, no buscó mercurio, no buscó átomos, buscó polvo. ¿Y sabe por qué buscó polvo? Para que usted no se crea la última golondrina del desierto. Polvo, polvo somos, polvo vamos a volver a ser. No se crea, hermanos, y nada se puede llevar usted ni yo. Y entonces dice que al formar eso del polvo y la deidad, Dios hizo una criatura en tiempo y espacio con eternidad en su corazón. Por eso dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Eternidad en su corazón, eternidad en su alma. Por eso es que el alma y el espíritu son eternos. Ahí está el verso. Eternidad en su corazón. Y lo dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ve que no le estoy mintiendo. ¿No está que usted es eterno en su corazón? En la Biblia. Y entonces dice el apóstol Pablo, refutando esto de Génesis, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no solo en el espíritu, no solo en el alma,
ni solo en el cuerpo, sino dice por completo, en vuestro ser. ¿Y cuál es el ser del hombre? El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, para que el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Así que, hermano, parte de la santidad es que usted cuide su cuerpo. Por ejemplo, usted no está cuidando su cuerpo, hermano, cuando todos los días está tomando Coca-Cola, Bicola, Pepsi-Cola y todo lo que tenga cola. Eso es veneno. Y si se enferma del cuerpo, va a perjudicar el alma y el espíritu, porque ninguno enfermo va a decir, qué unción, hermano. ¿De dónde? Ahí está solo lamentándose de darle a la Coca-Cola. Eso es veneno. Es más, le voy a decir una cosa, ni siquiera debería de permitirse que se venda. Pero si usted quiere seguir tomando, your problem. Pero fíjese, hermano, que yo no soy de Coca-Cola, yo soy de refrescos y hasta le he contado que hago unos mis jugos. Por ejemplo, mi jugo de hoy en la mañana fue berro, apio, manzana verde y jugo de naranja. Eso traigo yo en mi estomaguito ahorita. No traigo otra cosa más que eso. Ya más tarde voy a ir a ver qué venden en la tienda. Pero eso traigo. Hay una buena base. Pero fíjense, hermano, que no tomaba agua. Y cuando me fui a examinar y me empezaron una cosa ahí mera rara que ponen, salió que a mí me hacía falta el 53% de agua. Y el cuerpo vive de agua. Así nos lo enseñaron en primaria, hermano. Y uno mire tan lento que soy yo, ¿verdad? Ay, no, ese pastor, como usted no, ¿verdad? No toma agua. Ahora solo con pachón en mano ando, hermano, tomando agua. Entonces, pero no me saque el tema, hermano, esto no es cuestión de dietas. Entonces Pablo presenta al hombre como un ser tridimensional. Espíritu del griego pneuma, alma del griego psique y cuerpo del griego soma. O sea que ahí diría que el hombre es pneuma, psique, no soma. Es más fácil cuerpo, alma y espíritu. Que ni sé pronunciar el griego, mejor ni lo digo. Y la interrelación de estas tres dimensiones del ser humano funcionan de la siguiente manera. El cuerpo funciona en relación con la tierra y el alma. El alma le da al hombre la sensación de conciencia de este mundo. Usted está pegado a eso hace el alma, darnos conciencia de lo que estamos viviendo en este mundo. Y el espíritu, ahí está lo importante, le da al hombre la conciencia de sí mismo. Por eso es que la tarea del ser humano, y lo dijeron los filósofos, era encontrarse a sí mismos. No están tan perdidos. Pero además actúa, por eso dice en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso. En el capítulo 11, Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ya he puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Mire, lo bonito que habla ahí es que usted es hermoso. Y se siente feo. Ay, qué feo estoy. Hermoso. Así con esos ojos saltones y esos dientes de crispín, dice Dios que usted es hermoso. ¿Está entendiendo? Pero uno se frustra, ¿va? Es que, ay, qué fea estoy. Ese es otro tema. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Y entonces, ahí viene lo interesante. Como Dios nos crió y Dios quiere revelarse a nosotros, porque a uno le hablan ahí, ¿verdad? Que
Fíjese que apareció ahí un ser así, brillante, así a la espada, y me dijo, yo soy Dios. Fíjese, hermano, así me llegó Dios, saber qué demonio era. La Biblia dice que Dios se revela al hombre por medio de 3 formas. Primera forma, por medio de su creación. Y lo dijo el salmista. Salmo 8:1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y cuando veo los cielos, ¿obra de qué? De tus dedos. La luna y las estrellas que tú, Señor, formaste. Entonces ahí es donde digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién es usted y quién soy yo para que que Él tenga memoria de nosotros, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Por eso es que dijo el salmista también en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y le voy a decir una cosa, lo que usted mira no es el firmamento, ¿verdad? Ni aún allá en Los Ángeles hay un lugar donde uno se va a meter, donde hay un gran telescopio gigante, hermano, que uno logra ver hasta las estrellas, ¿verdad? No logran ver los firmamentos porque no llega hasta ahí. Ellos no pueden llegar con sus telescopios hasta el tercer cielo, donde está Dios. O sea, cuando usted ve la creación, hermano, digamos, yo voy al mar, me gusta nadar en el mar, pero más que nadar me gusta sentarme y verlo, ¿verdad, hermano? Y dice uno, ¿y cómo se sostiene esa agua en el mar si uno sabe que la tierra es redonda? Ahí usted se está deleitando con las maravillas de Dios. Porque ya ve que en la antigüedad creían que el mar, había un abismo aquí al final, ¿verdad? Cuando terminaba el mar, que uno mira, había un abismo, creían ellos. Y no, en Isaías está dicho, pobre que Cristóbal Colón descubrió que la tierra y que andaba por todo y que era redonda. No, hermano, en Isaías lo dice. Dice, y Dios que mora sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo es la tierra? Redonda, un círculo. Ya lo había dicho Dios. Pero como no leyeron la Biblia, mandaron al pobre Cristóbal Colón. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, ve las flores, hermano, ¿verdad? Mire, yo me siento con mi taza de café para ver a Dios porque miro su creación. Ahora, tampoco soy de esos que creen que en un árbol está Dios, ¿verdad? Sino yo miro la obra. Hermano, tan bonito. Fíjese que tengo mi maceta ahí donde hay unas cosas todas feas, unos tuncos así, ¿ve? Horrible, y hasta miro que se seca. Un día le iba a tirar y de repente vi que salió una cosita así. Hermano, una orquídea tigrada sale ahí. Chica, dije yo, la obra de Dios. Ahí se revela Dios. Y a eso el hombre no le puede dar explicación. No le tiene entendimiento. Segunda manifestación, Dios se nos revela por las Escrituras. Ya hablamos en segunda de Timoteo 3 y primera de Pedro de que Él inspiró y que las Escrituras son inspiradas, pero las Escrituras, hermano, lo que hacen es entender. O sea, cuando usted se mete a la Biblia, su propósito es entender no su plan de salvación, no su plan de prosperidad, no sus planes de bendición, sino conocer al Cristo revelado en las Escrituras. Encontrarlo en todas sus manifestaciones, posiciones y bendiciones para nosotros, porque Él, a través de este precioso libro, que algunos que dicen que son cristianos pero no lo leen, ¿está bien? Dicen que son cristianos pero no leen la Biblia y quieren que el Señor se les revele. Y número 3, se nos revela
por medio de Jesucristo. O sea que Dios no le bastó la eternidad, no le bastó la Biblia, sino que mandó a su Hijo. Y esa es la revelación más perfecta que tenemos. Por eso dice Juan capítulo 1, versos 1 al 4, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio de Dios y todas las cosas en él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Y luego en Colosenses, en el capítulo 1 y verso 16, hermano, ahí dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Volviendo a la creación, ¿verdad? Dice, en Cristo fueron formadas todas las cosas. ¿Quién lo formó a usted? Cristo. ¿Quién formó los cielos? Cristo. A Él es al que adoramos y a Él es al que buscamos. En conclusión, entonces, Dios crió al ser humano para que usted, según lo dice Efesios 1:12, sea alabanza de su gloria y gracia. El hombre entonces es la corona de la creación. ¿Y sabe por qué es la corona a usted? Porque no a los chuchos, no a las flores, no al mar, no a las cosas sublimes que usted mira, les dio su imagen y su semejanza. Por eso es que somos la corona de la creación, porque a nosotros, mire hermano, ni a los ángeles pues, a los hombres les dio ser la corona de la creación porque nos dio su imagen y su semejanza. Y esa imagen del hombre no es una naturaleza física, sino que es espiritual, pero definitivamente más abajo del poder de nuestro Creador. Y por eso nosotros vemos algunos científicos que parecen dioses, ¿verdad, hermano? Que están creando cosas porque tenemos la capacidad de crear porque Él es creador. Pero jamás vamos a crear lo que Él cría. Porque nosotros podemos crear, Él cría. Él hace todo de la nada, eso es criar, de la nada. Entonces, el ser humano posee intelecto, sentimientos, emociones y voluntad. Por eso es que usted en ese intelecto que tiene, emociones, sentimientos y voluntad, tiene una semejanza moral, sus voluntades, sus emociones, para que usted se maneje como Él en esta tierra, con amor, con justicia y con verdad. De la manera entonces, hermano, que el hombre como ser moral, lo que tiene que hacer, y es por eso que predicamos el evangelio, es que el hombre lo que tiene que hacer es volverse a su creador. Usted ya se volvió a su creador, usted ya está con Jesús, pero no todos los hombres, y por eso es que el mundo está confundido. Así que cuando el hombre no está así, entonces por lo contrario el hombre es perverso, malo, inicuo, lleno de pecado, porque el hombre entonces en vez de buscar a Dios escoge los placeres de esta vida. Y entonces ahí es donde dice David, ¿y quién es el hombre para que de él tengas memoria? Y no está hablando del hombre que busca a Dios, está hablando del hombre que no le da la espalda a Dios y que no quiere nada con Dios. Y aún así nuestro Creador, hermano, quiere que todos vengan a Él. Número 3, los resultados entonces del pecado original. En los datos de Génesis se describe la caída del género humano por la cabeza federal que fue Adán, y la consecuencia de esa caída, que es por lo que nosotros predicamos y hablamos de Cristo, es que vamos a ver brevemente algunas consecuencias, porque el hombre fue creado para que tenga comunión con su Creador. Usted para eso fue creado, no para otras cosas más, para que usted se comunique con Dios. Pero el hombre, mire, ¿qué lo hizo caer? Según dice Génesis 3, 1 al 6, buscó su propia exaltación. Y según dice Génesis 3, 7 al 10, encontró su primera humillación. Y luego en Génesis 3, 12 al 13, hubo una separación por la deslealtad.
Y Génesis 3, 16 al 19 nos habla del sufrimiento del hombre. Ahí estamos hablando cuando pecó Adán y Eva, y entonces el resultado fue la primera humillación. Se sintieron desnudos, se apartaron de Dios, se escondieron de Dios y no habían sido criados para eso. Por eso es que cuando nosotros pecamos no nos sentimos bien en la presencia de Dios, porque hay una humillación en nuestro ser. Y eso crea una separación por la deslealtad, y como consecuencia de esa separación y el fruto del pecado hay ¿qué? Sufrimiento. Y ahora dice, producirás, y comenzó el Señor a maldecir la tierra, al hombre con el trabajo y a la mujer, y usted lee todo eso, y hasta la serpiente le cayó. Entonces, hermano, el triste pecado del principio del hombre, y que sigue siendo en toda la historia cuando usted peca, cuando el hombre peca allá afuera, es que la naturaleza pecaminosa nos lleva a una depravación. Y depravación, hermano, no significa que el ser humano totalmente sea malo. Y vamos a verlo eso. En Isaías, en el capítulo 1, versos 4 al 6, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Oiga, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y otra de las consecuencias que trae el pecado, hermano, es que entonces vemos en el principio que Adán perdió la mayordomía. Y cuando uno de hombre peca, uno pierde el ser cabeza del hogar, el poder mandar. Inclusive hay hijos que le dicen a los padres: ¿y qué tú nos mandás aquí si sos borracho, si andás fumando, si andás con mujeres, sinvergüenza sos? Le dicen a uno los hijos, hermano. Perdió toda autoridad como papá. Nadie dijo amén, pero así pasa, hermano, ¿verdad? Y lo tremendo es que entonces Satanás, al raíz de que se perdió eso, se convierte en el amo del mundo. Entonces cuando usted se separa de Dios y vuelve a meterse al pecado, usted le está diciendo a Dios: ya no quiero nada contigo. Qué bueno fuera que dice que uno solito, ¿verdad? Sino que ahora Satanás goberna mi vida y goberna mi familia, y usted sabe el caos que se produce en esa situación, y así viven muchas familias allá afuera. Por eso es que tenemos que predicar, hermano. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Entonces usted escoge: o es esclavo de Cristo o es esclavo del diablo. ¿Está claro o no está claro? Y lo está diciendo Pablo. Y Satanás lo que hace con el hombre, como lo hizo con Jesús, es que en Lucas 4, 5 al 6 le ofreció los reinos de la tierra. Y así es como nos atrae, ¿va? Y ahí están, en esos 3 reinos que le enseñó, está como atraer la naturaleza pecadora del hombre. Luego que te ofreció y te dio Satanás, dice segunda de Corintios 4, 4, te ciega el entendimiento de la luz de Jesús. Hay gente que no quiere nada con Jesucristo por eso mismo. Y en Efesios 2, 1 al 3 dice luego que Satanás te gobierna en maldad, y lo que hace es subirte el orgullo, lo que hace es subirte la vanidad y te hace rebelde por naturaleza. Y eso hace entonces como cosa consecuente que el hombre muera en su espíritu. Por eso dice Proverbios 15, 27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, cuando el espíritu está apagado, no hay luz. Y por eso es que el hombre sin Dios hace cosas perversas y cosas malas. Se degeneran, hermano, al tal grado que no son ni siquiera iguales que los animales, sino peor que los animales. Hasta ahí llega la decadencia del hombre. ¿No me lo quiere creer, va? Pero mire pues,
Yo he visto algunos borrachitos en algún basurero sacar una gallina muerta, desemplumarla y meterla en el bote y comérsela. Ahora usted va a ver a un chuchito buscando en un basurero y no agarra a esa gallina, porque el chucho no es carroñero. Y el hombre sí, y el hombre tampoco es carroñero, hermano. ¿Acaso nosotros tenemos planta de sopilote, pues? Pero mire hasta dónde llega la decadencia del hombre. ¿Se da cuenta? O miren el caso de la prostitución de las mujeres públicas que usted ve en las calles, donde entra un hombre y entra otro hombre, y entra otro hombre, y entra otro hombre, y entra otro hombre, y todos le están viendo su desnudez y están haciendo. Hermano, esa es una depravación, una gran suciedad. Ahí se generaron las peores enfermedades. Pero ahora ya no hay prostitutas, ahora también hay prostitutos, ¿sí? Van al gimnasio y todo y se paran en las esquinas. ¿Sí? Depravado el haragán en lugar de ir a trabajar. ¿Me está comprendiendo? ¿Hasta dónde llega la decadencia del hombre? Pues a toda esa gente hay que irle a predicar, hermano. Porque Dios tiene misericordia de ellos, porque el diablo los confundió. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Pero el que no está unido a Dios no es espíritu con Él. Porque el ser humano desde que nace tiene el espíritu muerto. Así dice David: en pecado me concibió mi madre, y con maldad nací. Así lo está diciendo. Ahí presentamos estos bebecitos. Hoy los vio usted tan lindos, va tan tierno, y siquiera así se quedara uno, ¿verdad? Qué daño hiciéramos. Son inocentes, pero cuando van creciendo, igual que nosotros, se pierde la inocencia. Romanos 5:12 lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por último, esto origina 4 tipos de muerte: muerte física, muerte social, muerte económica y la muerte segunda. La muerte física los vemos morir todos los días. La muerte social, hermano, porque la sociedad hoy está más atravesada. Para podernos excluir de la sociedad, nosotros vamos a irnos a la verdad de Cristo. Y la muerte económica, hermano, usted ve cómo el mundo entero está muriendo económicamente. Todos los países tienen crisis. Y fíjese, hermano, todos los países con crisis, y usted come, duerme y vive bien. No es millonario, pero usted vive en paz. Usted sí tiene riqueza económica. Porque hay quienes pueden comer faisán, pueden comer venado a la cacerola, pueden comer yo qué sé. Y usted puede estar comiendo tortillitas con queso de mar, que es sal, pero con alegría en el corazón. Usted es rico. Y luego la muerte segunda, que es el final de todo. Entonces aquí voy en lo más importante. Al ver Dios que el hombre se perdió, se destruyó a sí mismo, porque no quiso tener comunión con Él, como sigue estando en este tiempo. Entonces el punto final es: Dios creó un plan de redención. Porque siendo Dios perfecto, creó un plan perfecto. ¿Y para quién lo creó? Para el hombre. Y ese es el plan que predicamos, hermano. Nosotros ya lo alcanzamos. Dios no comete errores y nunca se equivoca. Toda la humanidad fue la que pecó. Dios no pecó, Él no se equivocó. Es el hombre quien se ha equivocado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces tenemos que entender que Dios no crea seres robóticos y cibernéticos, sino que Él creó ángeles y seres humanos con la capacidad de escogerlo a Él o rechazarlo. Así nos dejó el Señor. Entonces, dice la Biblia que el Señor gobierna el universo bajo 3 principios: amor, justicia y verdad. Ahí nos quiere llevar en el plan de redención: al amor,
a la justicia y la verdad. Por eso dice el Salmo 85:10, la verdad, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Como se encuentra la misericordia con la verdad, es la palabra, que es lo que usted encontró, entonces entra la justicia en su corazón y por eso usted ahora puede vivir en paz. Luego dice en Efesios 1:9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos lo está dando a conocer según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿En quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Ahí está el plan de Dios. Y Colosenses capítulo 1 versos 12 al 16 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en el que tenemos redención y por su sangre y el perdón de pecados. Dice, con gozo le damos gracias. ¿Por qué? Porque nos hizo participar de la herencia por medio de Cristo, librándonos de la potestad de las tinieblas, del diablo, y trasladándonos al reino de su luz, en quien tenemos redención. O sea que Dios, desde que Adán pecó, en su presencia Él ya había puesto un plan de redención. Y este plan de redención, hermano, tuvo que incluir a que Él enviara a su Hijo. Porque dice que Dios miró en toda la humanidad y dijo, ¿a quién envío? A este ángel, no cumple las cualidades. ¿A quién busco en la tierra? A Abraham, a David, a Pablo. No cumplen cualidades. Entonces, ¿qué hizo Dios? Enviar a su Hijo. He ahí el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, perfecto para el sacrificio, porque tenía que ser así. Y dice Juan capítulo 3 versos 14 al 17, y como Moisés levantó, dice, sí, Juan 3, 14 al 17, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree, ¿no qué? No se pierda, mas venga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, el símbolo de la doctrina de la redención era cuando el pueblo de Israel, por eso habló Juan de la serpiente, cuando esas serpientes venenosas mordían a los israelitas, entonces se levantó una serpiente de bronce, y cuando ellos se ponían enfrente, levantada en el desierto, ellos sanaban. Ellos seguían viviendo, les daba vida, no morían. Entonces ahora viene y Cristo es figura de eso, porque Él fue levantado en una cruz. Y todo aquel que llega a ese sacrificio perfecto dado en esa cruz será salvo. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras para la doctrina de redención y tiene que ver para que lo comprendamos. Número 1, agorazo. Significa comprar en el mercado. Esto significa que en aquel tiempo iban a comprar, pero a los mercados de esclavos, y el que compraba al esclavo después lo podía dejar libre. Eso es lo que Cristo hizo. Él vino a comprar al mercado de la esclavitud del pecado. Estaban sentenciados a muerte. Exagorazo, esta palabra griega significa comprar y sacar del mercado. O sea, los redimidos por Cristo nunca más volverán a ser, hermano, expuestos a la venta. Nunca más. Eso quiere decir que usted no va a retroceder nunca, porque lo que Dios le dio no se lo puede quitar nada.
Y la última palabra es lutro, que significa soltar. Y eso era, en el mercado de esclavos se usaban esas tres palabras y significaba poner en libertad mediante el pago de un precio. Y por eso Juan, en el capítulo 8, 32 al 36 dice: y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, hermano, el acto vicario de Cristo, donde se levanta simplemente en la fe, nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué o de quién? San Agustín dijo en el siglo XVI: oh Dios, nos hiciste para ti y no alcanzamos ni paz ni reposo hasta que volvamos a ti. Una gran verdad, ¿verdad? Hasta que usted vuelva a encontrarse con Cristo, va a encontrar la verdadera paz. Esto quiere decir que en Cristo Dios va a salvarnos de esta vida egocéntrica y sin fruto. Todo lo que hacemos a diario aquí, hermano, ahí va metido su ego, y muchas veces todo lo que hacemos no tiene ningún fruto. Hay gente que trabaja y trabaja, se recuerda como el hámster, y al fin de mes no tiene ni para comer. Es sin fruto. En Cristo Dios quiere darnos la oportunidad de que nosotros cumplamos con la ley del designio. O sea, Él quiere darnos un propósito para alcanzar no una cosa, muchas cosas en Cristo. Por eso es que usted y yo, muchas de las cosas que usted nunca imaginó que iba a tener, hoy las tiene. Esa es la ley del designio. Y usted nunca se imaginó sentado en una iglesia. ¿Para qué ir tan largo? Yo nunca me imaginé, cuando andaba en la vida del mundo, estar predicando en una iglesia. Esa es la ley del designio. Y Él en esa ley nos llamó, dice el verso 6 de Efesios 1, verso 6 al 11, que nosotros somos alabanza de la gloria y de su gracia, que fuimos, en el verso 7 dice, redimidos por su sangre. En el verso 8 dice, hizo a sobreabundar la sabiduría y la inteligencia. En el verso 9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Oiga, verso 10, darnos los tiempos de la tierra y del cielo. O sea, usted va a vivir aquí y va a vivir en el cielo. Y en el verso 11 dice, y tenemos herencia porque somos predestinados. Así que Cristo, hermano, su propósito al hombre es librarlo, como nos libró a nosotros, de la ley de la muerte y del pecado. Romanos capítulo 8, versos 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Termino con esto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 al 11, habla el Señor que Él nos ha librado de los juicios que se derramarán sobre la tierra y de la condenación eterna. Oiga, pero nosotros que somos del día, aunque los cristianos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Cuál es nuestra vestidura? La fe y el amor. Y con la esperanza, que nunca hay que perder, de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para esos tiempos finales. Así que usted no se va a quedar, hermano, usted se va a ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por eso es que nos predicamos la palabra de Dios, para animarnos. Y por último, Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías
de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, ¿cuándo? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos y siervas de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Dice que nuestro fin es la santificación, y santificación viene de la palabra agios en griego, que significa apartados para Él. Él con su sangre bendita, ya termino con esto, lo que hizo fue apartarnos para Él, para darnos salvación y vida eterna. Por eso usted la ha entendido hoy en la Biblia, la ha comprendido todo el proceso, que lo que Dios nos está ofreciendo está aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicarlo. Hablarle al abuelito, a la tía, al hermano. Porque, hermano, teniendo este conocimiento, usted, ¿cómo no va a estar hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho con usted y que ha hecho conmigo? Así que este tiempo, hermano, más que andar corriendo y viendo otras cosas, es un tiempo de gran predicación. Padre, en el nombre de